Hola, pues sí, yo soy Eric. Hola, de nuevo. Eh, Cuando me invitaron, le preguntaba a Miguel, bueno, ¿de qué quieres que hable? ¿No? Porque la verdad no tengo idea. Entonces voy a hablar de tres elementos relevantes en toda mi carrera, desde que empecé hasta hoy que estamos aquí. Este es un pequeño resumen de todo lo que ya dijeron hace un rato. Me gusta presentarme con mis dos apellidos porque de repente como que quitamos el de la mamá, pero a mí me gusta tenerlo ahí siempre porque creo que es fundamental mi familia en todo esto. Y obviamente las escuelas en las que he estado, que es la UNAM y la UDG. Yo empecé a trabajar como freelance, empecé al revés. Empecé como freelance en 2008 a 2010. Después fundé mi estudio de diseño que se llamaba Republic of Nothing. Y después la publicidad me invitó a ser parte de ella y colaboré unos años con un publicista que se llama Marco Colí y estuvimos trabajando un rato juntos hasta 2015, en donde empecé a trabajar para una agencia de publicidad política en la que desarrollábamos toda la comunicación visual de la Ciudad de México, en la que a mí me tocó desarrollar todo el manual de identidad y comunicación gráfica de la ciudad. Harto un poquito de toda esa cosa de la política, en 2018 decidí dejarlo, además de que el sexenio estaba por terminar, y emprendí nuevos caminos y empecé a trabajar con Alejandro Magallanes desde 2018 hasta ahorita. Entonces, ese es un pequeño resumen de lo que he hecho. Como todos aquí, la verdad es que me da mucho gusto que todos tengan este slide, ¿no? Estas referencias de lo que ha sido parte de nuestra historia como diseñadores, de lo que nos ha influenciado, lo que nos ha enamorado de nuestra carrera y a lo que aspiramos siempre cuando hacemos un proyecto. Obviamente la lectura, hay libros muy padres como los de Adrian Shaughnessy, que fue como un pilar importante en la universidad para mí. Obviamente la música, Pink Floyd, Storm Thorgerson, no podía faltar Lance Wyman, Massimo Vignelli, Wayne Crowell, Non Format, que es uno de los estudios más importantes, influyentes en mi carrera, y Experimental Jet Set, que yo creo que todos ustedes han de conocer, y Dieter Rams y muchos otros. Este es un resumen también de los proyectos en los que afortunadamente he podido colaborar, que van desde el Festival Cervantino de 2015, en donde me tocó igual desarrollar todo el lenguaje gráfico del evento, algunas publicaciones, los manuales de identidad de la Ciudad de México, eh, un libro que hice con Alejandro de Guillermo del Toro, que fue mi primer proyecto cuando entré al taller de Alejandro. Fue un poquito abrumador que ese fuera mi primer proyecto, pero al final salió algo muy padre. También he colaborado para identidades como Ambulante, el Vive Latino, algunos libros de Almadía, que seguro ustedes conocen, mucha parte de la identidad gráfica de la Galería Curimansuto y algunos otros proyectos independientes. Entonces, después de este pequeña, gran introducción, ahora sí, colaboración. Me gusta mucho esta frase de Vignelli porque dice que la colaboración es una simbiosis de mentes y creo que tiene toda la razón, porque no solo se trata de conocer gente y querer hacer cosas, sino que ambas mentes, ambas
formas de pensar se junten para crear nuevos mensajes y nuevas posibilidades gráficas, editoriales o cualquiera que ésta sea. Entonces, a mí lo que me queda de todo esto es que al final colaborar es confiar, y es confiar en el otro, en el que está enfrente. Eh, Porque si no hay confianza, no puede haber colaboración. Pero no debe ser una confianza ciega, porque muchas veces se te acercan marcas, se te acercan amigos a querer colaborar, pero siempre es como unilateral, y eso no puede ser en una colaboración. Siempre se debe de buscar justo un beneficio mutuo. Entonces, por eso les quiero hablar de este primer proyecto, que es Laika, que son unos amigos de la Ciudad de México. Que estas charlas están padres porque te ayudan a reflexionar también personalmente cómo llegas a esas colaboraciones. Yo soy una persona muy tímida, eh, ya no tanto como antes, pero para mí las redes sociales fueron muy importantes porque me permitieron acercarme a gente que tal vez sin ellas no me hubiera podido acercar, no hubiera tenido esta confianza de decir, vamos a hacer algo juntos. En este caso, Laika fue mi primer colaboración, digamos, más profesional. Y la primer cosa que hicimos juntos fue esta eh, libreta para diseñadores gráficos que se llama Setka. Setka básicamente era un set de libretas en azul y color hueso que tenían una retícula, según yo, en mi cabeza, para diseñadores y que tenían que reflejar todo el proceso de diseño, desde que uno empieza a bocetar y escribir ideas, y por eso las retículas van cambiando, la mitad son de rayas para anotar ideas escritas, abajo ya están los cuadros para bocetar, y del otro lado ya van a empezar a ver como retículas. En ese momento yo estaba muy inmerso en la comunidad, en la comunicación de gran formato. Entonces para mí era fundamental la retícula, aunque la retícula siempre ha sido parte fundamental de mi trabajo. Esa fue la primera. Después de esa primera colaboración que fue un sold out, Laika me dijo, hay que hacer otras. Ellos lo único que querían era tomar ciertas ilustraciones que yo ya había hecho para este como reto que según ustedes ya conocen, que es el 36 días de tipografía, que hace como 4 o 5 años yo también hice, porque pues no tenía nada que hacer, como los que lo hacemos. Entonces hice estos numerales que reflejan mucho esta parte de experimentación que siempre me ha llamado la atención, que es las formas puras, los círculos, las líneas, sin ningún tipo de color, simplemente así, y como experimentar con todas estas formas que de repente los programas nos pueden ayudar. Esto no es código, no es nada de eso. Ojalá pudiera ser lo que nuestros amigos hacen, pero no, todo esto es básicamente picarle al Illustrator. Y salieron estas colaboraciones, que son un set de 5 libretas, porque ellos me dicen, no, pues solo hay que hacer, cambiar las portadas y que todas las hojas sean blancas. Yo tengo un problema, tengo horror vacui, entonces no me gustan las hojas blancas, me atemorizan mucho. Entonces lo que les dije, no, ¿por qué no hacemos 5 libretas con 5 retículas distintas y que ahí sí cada quien escoja la que más le guste, ¿no? Entonces hay blancas, obviamente, puntos, líneas, cuadrículas y cruces. Y estas mismas colaboraciones lo que va generando es aún más confianza con el otro, ¿no? De cómo el otro ya no te ve como alguien que nada más está proponiendo por proponer, sino que pues sí hay una idea atrás, ¿no? Cuando hay una idea atrás, creo que es más fácil venderla y que el que está enfrente te confíe más en lo que estás diciendo. Esta en particular, que se llama Belka, lo que ellos querían era que fueran libretas de muy bajo costo para niños de primaria, secundaria, y que fueran como mucho más masivas que las otras, que eran con materiales como mucho más, no finos, pero que eran un poquito más costosos.
Entonces, pues regresamos a la historia del diseño y pues obviamente usé de base a la Bauhaus. Entonces, la idea justo fue tomar la pureza de los materiales, la pureza de las formas y la pureza del concepto como tal, de ir a las raíces y empezar a jugar con elementos muy simples, que eran básicamente lo que definía la libreta, que era su retícula, el color de la figura geométrica y que cada una de las portadas iba cambiando y que solo reflejara el frente lo que había adentro. Obviamente, cuando uno piensa en productos low cost, pues siempre piensa como en cosas mal hechas o cosas así, pero eso no era la idea de nosotros, sino más bien reducir los costos y aprovechar los materiales lo más que se podía para de repente tener este tipo de detalles que tal vez no son costosos, pero que le dan cierto carácter al producto que no necesita más de pues, un hilo de color, ¿no? Entonces, eso va ayudando a que la marca vaya teniendo su propia identidad. Después está esta, que fue Veterock, y la metí porque, pues, como diseñador, pues yo siempre he soñado con ser tipógrafo, pero la verdad es que no, no es algo muy fácil, se debe estudiar mucho y la verdad es que a veces uno no tiene el tiempo para meterse a todo esto, pero sí me quedé pensando cómo sería una libreta para un tipógrafo. La necesitaría, la compraría, la usaría. Entonces, hablando de nuevo de las colaboraciones, contacté a unos amigos del norte que se llaman Non-Foundry y les empecé a explicar el proyecto y me dijeron, bueno, te vamos a mandar todas nuestras tipografías para que las uses y para que pues, vayas ahí practicando con ellas. Y el intercambio era ese, ¿no? Yo les iba a mandar la libreta para que ellos me dijeran si les servía, qué podíamos mejorar y el primer tiraje de la libreta pues tuvo toda esta comunicación en donde nosotros usamos las tipografías de nuestros amigos y que también tuviera como este tipo de carácter de la marca y que al final se viera reflejado todo este material que se nos compartió en la libreta, que al final pues sí tenía que haber algunas mejoras, pero que nos dio mucho gusto como ver materializado este primer proyecto para tipógrafos y que un tipógrafo o unos tipógrafos la pudieran usar y nos pudieran dar ese feedback, que es un poco lo que se hablaba hace rato, ¿no? De repente uno está inmerso en sus ideas y pues qué mejor que ir a preguntarle a quien está dirigido el proyecto para que ellos te den la información más fidedigna. Bueno, aquí están las retículas. Y este otro, que también es una colaboración, surgió básicamente del ocio en la agencia en la que yo estaba, de comunicación política, pues había muchos tiempos muertos. Entonces, como yo era el director creativo del equipo, pues se me ocurría de repente, no, bueno, no podemos estar nosotros parados todo el día, ¿no? Entonces, mi idea era como pensar en la ciudad, pero en pensar soluciones que pudiéramos llevarle a la gente, que no necesariamente necesitáramos del apoyo del gobierno, sino que nosotros pudiéramos producir de una forma no tan costosa y que pudiera llegar a mucha gente. Entonces, así es como surge Museoma, que es una guía de museos de la Ciudad de México, de solo del área centro, hasta ahí nos quedamos. Y lo más impresionante era que en esa pequeña zona, para los que la conozcan, pues había hasta ese momento, hace 3 años, más de 40 museos, ¿no? Entonces, nos llamó mucho la atención ese número y lo que nosotros pensamos era las guías normales turísticas, pues traen mucho texto, traen mucha información que de repente sí es interesante, pero nosotros nos queríamos enfocar como a nosotros mismos cuando estábamos en la escuela, que nos mandaban a los museos, y uno lo que necesitaba saber era qué metro estaba cerca, qué estación del metrobús también, qué camión nos podía dejar, cuál era la dirección, cuáles eran los costos. Entonces, pues en el frente no hay una foto, porque pues la chava con la que lo hice, que se llama Jessica, es ilustradora, entonces pues dijimos, pues mejor las ilustramos, hacemos un producto mucho más atractivo
y en la otra parte, en la parte de atrás, está toda la información. Este proyecto fue muy padre porque nos ayudó como a llegar a más gente a partir de estos eventos de diseño como el Abierto Mexicano de 2018 y 19, en donde pudimos seguir extendiendo como toda esta parte de productos, en donde al principio solo era la guía, pero de repente dijimos, ¿por qué no hacemos un mapa en donde estén pues todos los museos que están en la guía, pero que además sirva como una especie de carpeta para que tú te lleves solo las postales que vas a necesitar en el día en el que vas, ¿no? Y así los vas a ir cambiando cada que... Porque estas son postales, no es un libro como tal, como pueden ver ahí en la fotito de acá. Entonces, creo que la colaboración también es eso, ¿no? Cuando uno está pensando sus ideas, pues sí, obviamente no puede dejar de lado sus, eh, sus referencias. Yo soy un diseñador, digamos, muy tradicional, y pues la chava que está aquí en chiquito, pues era un poquito, unos años más joven que yo, y pues obviamente 3 o 4 años a veces sí son la diferencia porque te ayudan a ver las cosas de una forma muy distinta. Ella pensaba en animaciones, en hacer otras cosas y yo en otras, y es ahí donde se va complementando y donde se va cumpliendo esto que decía Viñelli, ¿no? De cómo se van haciendo simbiosis las mentes para generar productos y proyectos padres como Museoma. Lo que me lleva a la Ciudad de México. La Ciudad de México no fue uno de estos proyectos de colaboración como los anteriores, pero sí que, como se ha dicho, y que eso me da mucho gusto de las presentaciones que he visto, que todos reconozcan la labor del equipo, la labor de la gente que está atrás, porque, digo, yo no sé ustedes, pero muchos jefes, y sobre todo en la parte de publicidad, como que los créditos siempre están restringidos a los directores creativos, a las cabezas de equipo, y creo que afortunadamente nosotros como las nuevas generaciones, ustedes más, debemos acostumbrarnos cada vez más a reconocer a la gente que está atrás de todos esos proyectos, porque hemos estado acostumbrados mucho tiempo de que cuando pensamos en México 68, cuando pensamos en estas grandes identidades, solo pensamos en una persona y no sé si ustedes han trabajado en este tipo de proyectos, lo que yo sí estoy seguro es que nadie pudo haber hecho un proyecto de esa magnitud solo, aunque sea Lance Wyman, que me tocó trabajar con él. Entonces, este es un resumen de lo que se hizo, de cómo la comunicación eh, siempre tenía que ser muy clara, siempre que tenía que ser muy diferente y sobre todo tenía que sa saltar a la vista rápidamente de todo el bombardeo de comunicación, sobre todo que había en los medios de transporte, que es donde la comunicación de la ciudad está más presente. Y de repente ver esto también es padre, ¿no? Cómo la gente usa tu comunicación o lo que tú vas trabajando como un photo opportunity, ¿no? Y creo que eso está padre, cuando la comunicación consigue que la gente se sienta identificada, a pesar de que no muchos nos sentimos identificados con el gobierno, cuando un mensaje es potente, la gente pues hace este tipo de cosas que yo guardo con mucho cariño y lo pongo justo al lado de la gente que estuvo trabajando conmigo más de 4 años, que ustedes podrían pensar que era un equipo muy grande los que hacíamos esa comunicación, pero no, éramos estas personas que están acá y yo. Y bueno, lo digo, decía lo de México 68 y creo que también esa es una parte importante como diseñador de no solo usar las redes para poner cosas padres, sino también para debatir, ¿no? Y creo que si bien yo soy un ferviente admirador de esta identidad, muchos años en mi cabeza pasó que Lance Wyman era el único que había diseñado este maravilloso sistema, pero resulta que no. Conforme fui investigando y agradablemente encontré un texto que decía que no, que obviamente había mucha gente involucrada y me dio mucho gusto ver esta lista de más de 45 personas, diseñadores, muchos mexicanos, muchos estudiantes,
que colaboraron en la realización de esta identidad. Y creo que es ahí cuando este debate de si fue Pedro Ramírez Vázquez o si fue Lance Wyman el autor pierden sentido, porque ahí te das cuenta de que si el debate fuera que fue un equipo el que hizo todo este sistema, creo que al final todos hubiéramos ganado más a esta batalla casi absurda de cada año con 8, en el que se recrea este debate de si fue Lance o si fue Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Al final lo que importa es que todas estas personas colaboraron y que nos entregaron uno de los sistemas gráficos más impresionantes y relevantes del diseño. Bueno, ese es el primer tema. Ahora las letras. Esto para mí fue fundamental en la universidad porque yo no soy un ilustrador, entonces no saber ilustrar me ayudó a buscar otras formas de crear conceptos a partir de las letras, pero sobre todo del color y de las formas geométricas que son la base del diseño. Aquí les pongo un poquito de a lo que me refiero, de cómo este de la K es un estudio de diseño industrial, el de la S es una empresa que se dedica a hacer productos de agricultura. Esos fueron mis primeros proyectos. Entonces fue muy padre. Este es un logo muy viejo de un diseñador industrial que se llama Ricardo Casas, que me gusta esta idea de que sea como una especie eh, como de acertijo, ¿no? Que lo puedes ver de muchas formas y donde se puede ver una C, se puede ver una D y se puede ver una R, y la verdad es uno de los que más me ha gustado. También de repente hacía estos proyectos que nunca vieron la luz cuando yo trabajé en la ciudad y que pues obviamente dejé pasar el tiempo necesario para que no me demandaran y los pude mostrar al mundo, ¿no? Este era un proyecto para la identidad de los ecopark, que son los parquímetros de la ciudad. No soy, como vuelvo a decir, no soy tipógrafo, disculparán todos los errores que puedan ustedes ver en estos glifos, pero bueno, eh, también este tipo de proyectos me han ayudado como a ver y sobre todo conjugar mi forma de ver el diseño con otra muy distinta como la de Alejandro, a cómo las letras, como él dice muchas veces, demasiadas, que las letras son dibujos, ¿no? Entonces, este fue uno de mis primeros proyectos en el taller y pues básicamente lo que él me dijo, pues el brief fue pues, algo increíble y pues espero que haya quedado algo muy padre. La verdad es que a mí me gusta mucho porque es básicamente hablar de movimiento, hablar de cosas cinemáticas sin esa posibilidad de que esté animado. Por eso es increíble ver los trabajos que he visto hoy porque si supiera animar, tal vez esto hubiera quedado en otro nivel, pero bueno, uno tiene que trabajar con lo que sabe. Este es un resumen igual de lo que he hecho y acá pues, lo interesante es cómo puedes tomar un pretexto, como en este caso fue mi segundo aniversario, para ir haciendo este tipo de juegos con las letras, ¿no? Y que creo que jugar siempre es muy importante a la hora de hacer tu trabajo. Y otros ejemplos de letras, de cómo uso en este caso los logos, las marcas, para crear nuevos gráficos y nuevos productos. Otros ejemplos de marcas, de logotipos. Fue muy interesante porque en la pandemia como que, no sé por qué, eh, hubo dos amigas que tuvieron hijos y me hablaron para hacer marcas. Este en específico es para juguetes Montessori. Entonces yo no sabía lo que significaba eso, la verdad, porque no tengo hijos. Entonces, eh, acá lo interesante es cómo uno en su cabeza tiene como, yo solo diseño para una galería, o solo diseño libros, o solo diseño cosas muy acá, ¿no? Pero de repente llegan estos proyectos que te mueven
y que te hacen pensar de una forma distinta tu propia forma de trabajo. Y creo que eso es algo muy importante, cuando un proyecto te saca de lo que estás acostumbrado a hacer, de lo que estás automáticamente haciendo día a día, como nosotros en el taller que siempre estamos haciendo libros, que de repente te llegan, haz una marca para juguetes de niños, es cuando dices, ay, ya no sé si soy tan buen diseñador porque no lo estoy logrando, pero al final los principios son los mismos y sobre todo de respetar a la gente y al público para que está dirigido. Entonces, no porque sean niños, no porque sean mamás o no porque sean personas que están siendo primerizas con sus hijos, las marcas tienen que ser pues obvias o tienen que ser muy, no sé, muy kawaii, ¿no? En este caso, pues mi amiga me dijo, pues tú haz lo que siempre haces y no pienses como que tiene que ser para niños, ¿no? Entonces, afortunadamente le gustó, a mí también, y pues bueno, esta es otra que también tiene que ver con niños, con bebés, y los puse porque son esos, ¿no? Cómo el rango de diseño puede ir solo con letras, abarcar desde algo muy acá como un festival de cine documental a una marca para ropa de bebé. Y bueno, otros experimentos tipográficos. Y de repente estos como pósters que se hacen nada más por el placer de hacerlos. Y la importancia de la tipografía para mí cobra sentido cuando puedes aportar algo más que solo un proyecto padre, ¿no? Cuando salió el mapa integrado de la Ciudad de México, yo ya había trabajado algunos años en este proyecto, y cuando salió el final, el de Wyman, me di cuenta de cómo muchas veces el hecho de que seas una vaca sagrada del diseño te ayuda, creo, a que no te preguntes si lo que estás haciendo en realidad funciona para el usuario. ¿Por qué lo digo? Porque pues si ustedes ven el mapa, que aquí no lo puse porque pues, no, el mapa oficial usa esta tipografía, que es la de Lance, pero en tamaños muy pequeños como el mapa, pues la lectura en realidad pues no es muy buena. Eh, pero muchas veces por aferrarnos a esta identidad del metro, que es muy padre, que es una de mis favoritas también, como que dejamos de lado al usuario. Entonces ahí es cuando ya no, el diseño por más bonito y más clásico que sea, pierde, según yo, el sentido de su real uso, ¿no? Entonces aquí está un ensayo de pues, cómo las tipografías te pueden dar lo que necesitas para ese tipo de materiales. Yo usé esta para mi proyecto del mapa, que se llama Oficina, que es de Eric Spickerman, que según yo funciona muy bien para este tipo de materiales. Y entonces pues me puse a hacer como este ejercicio de ver cómo las jerarquías también debían ayudarnos para encontrar la mejor forma de comunicar información muy compleja para los que no son de la ciudad y que de repente hasta para nosotros puede resultarlo un poco, pero no tanto porque conocemos el sistema. Entonces hice toda este análisis de cómo podríamos mejorar este mapa y al final quedó para mí al principio fue como una, un homenaje a uno de mis diseñadores favoritos, que es Massimo Vignelli, y su mapa del subterráneo de Nueva York. Tiene mucho que ver, tiene mucha influencia y mucha referencia a eso, pero que respecto al de Nueva York, el de México es mucho más simple y se adapta mucho mejor a los 45 y 90 grados, que era la idea de Vignelli, ¿no? Que Nueva York es mucho más compleja porque pasan varias líneas en la misma estación y bla, 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 bla. Entonces, para mí me resultó mucho mejor que en un mismo mapa estuvieran todas las líneas del Metrobús y todas las líneas del metro, y que lo único con lo que se jugara fuera con las jerarquías, no solo de las líneas, sino con la tipografía. Y sí se pudo. eh, pero bueno, ese no es el oficial. Al final hay otro. Y lo padre es cómo
cuando yo lo imprimí solo para mí, lo imprimí solo porque yo quería tenerlo, pero cuando lo saqué, bueno, lo lancé, digamos, pues mucha gente me empezó a escribir, ¿no? Como que lo quería y lo quería comprar. De hecho, así conocí a Miguel, que le quería un mapa. Y, y la verdad es que se acabó relativamente rápido, ¿no? Y me sorprendió mucho porque dije, pues es un mapa, al final del día, no es un póster, no es nada ilustrado, no es una bonita ilustración de la Ciudad de México, solo un mapa. Pero la gente me mandaba las fotos. Esta me gusta mucho porque es una chava que pagó el envío a Dinamarca para que yo le enviara el mapa. Y sí le salió un poquito caro, pero me mandó esta foto y dijo, está increíble. Y pues me da mucho gusto cómo el diseño puede llegar a generar todas estas cosas en las personas, aunque sea un mapa, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de buscar proyectos que sean pretextos para colaborar con gente que admires, al final. Ya les hablé de Noun Foundry, que son unos amigos del norte, con los que empecé a colaborar por lo de la libreta de Laika, y esto nos lleva a que justo empezamos a hacer otro tipo de colaboraciones, en donde podíamos usar las tipografías, ellos también podían ver qué mejoras podían haber, cómo podíamos hacer otro tipo de cosas. Este en específico era pensar qué hacíamos con todo el material que sobraba de las libretas. Entonces, pues en vez de tirarlo, pues decidimos hacer este set de, de ilustraciones con las colaboraciones que yo había hecho con ellos desde 2017 y que todos los que compraran libretas se les iba a regalar este kit de postales, ¿no? Entonces, puedes hacer cosas muy padres con desperdicio también y que se vuelva algo como mucho más padre para la gente. Y también todo este proceso de colaboración nos lleva ya a una publicación, que es esta, que sucedió hace unos meses, hace unas semanas, de hecho, que es la más reciente exposición de la Galería de Kurimansuto, en donde yo ya usé la tipografía de ellos como parte de la identidad y que están muy emocionados, yo también, y es así como se van creando estas colaboraciones, ¿no? No es algo que sea así inmediato, pero es justo ir confiando en el otro y que yo ya uso las tipografías de ellos sin pensar, ¿no? Es como voy a usar las de ellos, confío en que están haciendo un buen trabajo y pues ya, se hace todo el material. Y al final todas estas conexiones se van uniendo en un mismo proyecto, que es ya es el último, ya sé que tienen hambre, eh, perdón, voy a tomar agua porque no estoy acostumbrado a hablar tanto. Perdón. Y el último tema, identidad. Mano. ¿Qué es Mano? Mano es un proyecto muy padre de una amiga muy querida. Y es ahí donde les digo que la colaboración es muy importante, porque esta amiga, se llama Jessica, fue mi primer cliente de toda la vida. Eh, Ella era amiga de mi cuñada, o es amiga de mi cuñada, y en algún momento ella requirió de un diseñador, y cuando yo estaba estudiando, pues dijo, ah, pues yo conozco a alguien, pues a ver si te gusta, y desde ese momento no hemos dejado de colaborar. Entonces, ya llevamos un buen rato, casi toda mi carrera empezó por su culpa. Ella se va a Chicago y conoce a unos artistas de aquí de Oaxaca y justo por eso quería que este fuera el primer lugar en donde yo hablara de este proyecto, porque es un proyecto muy oaxaqueño. Entonces, lo que necesitábamos conseguir es que esta identidad se volviera un puente entre la cultura gringa y nosotros, ¿no? Obviamente están las referencias obligadas del arte prehispánico, pero también las referencias modernas, las referencias que también la otra parte, el cliente tenía, ¿no? Pedro Reyes, los hermanos Kumori, eh, Anya Alberts, todos estos grandes artistas del siglo XX. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es hacer una identidad
que hablara de todo eso, pero sin ser obvio, sino que regresar un poquito como a la esencia, ¿no? Entonces, creo que fue el primer proyecto en el que boceté tanto y me gustó mucho, si alguna vez hacen una identidad, y creo que por eso lo hacen muchos diseñadores que admiramos, porque cuando pones todos tus bocetos en una pared, te das cuenta de cuáles sí funcionan, cuáles no, cuáles sí te llaman la atención cuando vas pasando enfrente de ellos. Entonces, si en algún momento hacen algo así, creo que es un buen ejercicio, a mí me ayudó mucho. Entonces, empecé a pensar en esta idea de mano, porque mano es una mano, ¿no? Pero en México también el mano es como un hermano, ¿no? Es como un mano. Y entonces yo quería que reflejara también esta idea de hermandad entre Chicago, que es una ciudad muy mexicana, y nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan estos guiños, donde empezaba a ver como mi mano, que tiene como esta forma trapezoidal, y todas estas como grecas que siempre han estado presentes en nuestra cultura, y al final, pues la forma geométrica que no podía faltar, que es el círculo, mi favorito, que pues es una O, y el nombre de la galería, que al final es Mexican Art and Object, y ya es cuando empieza uno a dejarse llevar, a dejarse ir, y empieza a hacer todos estos ejercicios, ¿no? De cómo funciona en cuadrado, cómo funciona en vertical, y algo que yo quería y deseaba con mucha, eh, con todo mi corazón, era que esta identidad fuera dinámica y que no fuera como estática. Entonces, lo que yo quería o lo que yo quiero es que la identidad también vaya cambiando, que pues muchos de ustedes han de saber esto, ¿no? Más que yo. Pero bueno, es básicamente dotar al logotipo de movimiento, de darle otro tipo de significados a las letras que no solo sean como este logo que siempre está igual en todos lados, ¿no? Entonces empecé a estirar, a jalar, a hacer más chico y hacer todos estos ejercicios gráficos del logotipo y de cómo podían funcionar, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer eso sin color, es cuando se da cuenta de que está por un buen lugar, ¿no? Entonces, así empecé a jugar con los anchos y altos de los fustes, de los anchos de las letras, y de nuevo, aquí entran mis amigos de Non-Foundry, que apenas habían lanzado y fue muy chistoso porque ellos estaban lanzando esta nueva tipografía, que es una grotesca, y cuando yo estaba haciendo el proyecto les dije, no, pues yo quiero usar esta tipografía para el proyecto. Y ya les conté, ellos estaban muy emocionados y esta es la tipografía oficial de mano, ¿no? Entonces, ahí es cuando todo empieza a tener sentido. Se vuelve como este ciclo muy padre de colaboraciones y de cómo todo se va volviendo realidad en proyectos como estos, ¿no? Y obviamente lo que yo no quería y que tenía que ir también de la mano con el logotipo es que los colores no iban a ser dos o uno, sino muchos. Estos son unos cuantos, pero la idea es que haya demasiados, ¿no? Entonces, que sea casi infinito. Y que esa infinitez también sea como para los acomodos y para que cada material tenga su propio estilo, ya sea una portada de Facebook, o ya sea una tarjeta, las bolsas o material de comunicación digital. Aquí lo padre es como las mismas letras te van dando un lenguaje gráfico que te ayuda a comunicar varias cosas, ¿no? Entonces, cuando hicimos estos gráficos de lanzamiento o prelanzamiento, pues fue como de no hay más que usar que nuestra propia identidad, aunque la gente en ese momento no sabía qué se estaba anunciando. Entonces, la primera exposición, pues fue Guardianes, que es una serie de piezas de, o sea, aquí les dicen alebrijes, ellos tienen otro nombre, bueno, los artistas les dan otro nombre que se llaman tonas, y la comunicación, en este sentido, esta es una invitación, que era un póster y que se iba desplegando
y que ya se volvía como esta pieza, ¿no? Y que del otro lado hubiera una pieza de ellos y de estas esculturas de madera, y que fuera no solo una invitación, sino que también fuera un regalo para el que lo recibía, y que no solo fue la típica postal, sino que también pudieras ponerlo como si fuera pues un cuadro, ¿no? Y están los otros materiales de comunicación, y aquí ya cuando empieza a volverse y a materializarse todo, ¿no? Postales, los carteles, las libretas, de nuevo, esta colaboración con Laika, que pues, obviamente también ellos me ayudaron a hacer estas libretas, cómo se ven los carteles, esta que fue una publicación de todos los, esta es otras piezas que se llaman calendario, que son piezas chiquitas, de madera igual, pero este es el catálogo, y no sé si se acuerdan, pero es muy parecido al de Museoma, entonces ahí es cuando vuelves a usar cosas. Y aquí ya es Chicago, ¿no? Y cómo los clientes pues ya les empezaban a llegar las cosas y me mandaban fotos muy emocionados de cómo ya estaban llegando y de cómo les gustaba todo. Entonces, cuando ya empiezas a ver esto y cuando la gente o tu cliente o tus amigos te empiezan a compartir esto con esas caras, es cuando te das cuenta de que no debes de trabajar por compromiso, sino, obviamente sí, a veces, pero es más padre cuando tú involucras al cliente en tu proceso y no estás tú solo en tu estudio haciendo cosas y pensando solo para ti. Porque cuando tú incluyes a la gente en todos estos, en las decisiones, tal vez no en todas, pero sí en algunas, es cuando la gente se va apropiando de esta identidad que tú estás armando junto con ellos y se vuelve más potente. Hicimos pines, está pues aquí ya la galería, aquí ya los materiales puestos, y ya la inauguración. Ahí estoy yo de fondo, eh, practicando en mi mente el inglés, porque no sabía si alguien se iba a acercar. Y pues nada, es muy padre cuando todas estas cosas que les he platicado se materializan en un espacio que no está en tu país, que no está en tu ciudad, en donde no se habla tu idioma, pero en donde la gente sabe entender y apreciar ese trabajo que tú has estado construyendo toda tu carrera, ¿no? Aquí está el póster, aquí están esta es esta es mi amiga Jessica, muy feliz. Ella es Sabina, y ellos son Jacobo y María Ángeles, que son los artistas de la exposición. Este es el espacio, igual acá. Son espacios muy blancos, en donde la tipografía y las piezas, pero sobre todo más las piezas, tienen que ser protagonistas. Y para finalizar, pues decirles esto, ¿no? Que nada sucede por casualidad, ¿no? Las cosas no llegan solas. Si hay alguien que les diga, sí, yo lo conseguí todo solo, no es cierto, está mintiendo. Debemos trabajar mucho, como creo que todos los compañeros que han dado plática les han dicho. Es trabajar, 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 ser paciente, pero sobre todo ser realista y no estar buscando la fama o, o los logros del que está enfrente, el que está en Instagram, el que está en Behance. Olvídense de eso. Nada se logra por uno mismo. Hay mucha gente, mucha, 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 mucha gente involucrada. Sus papás, sus amigos, sus parejas. También hay que aprender a hacer relaciones con las personas, conocer gente, invertir tu tiempo, colaborar, equivocarse, volverlo a intentar, pero sobre todo ser agradecido con la gente que te ha apoyado y que confía en ti. Y no solo hablamos de clientes, sino también de todas las personas que han sido parte de tus equipos, de todas las personas que han sido tus jefes, buenos o malos, siempre ayudan y siempre aprendes de ellos. Y sobre todo esto, que es algo que a mí me gusta como siempre poner ahí el, la piedrita, ¿no? en el zapato, que es que debemos cuestionar todo. Los libros, de dónde son los libros, de dónde vienen los libros,
quién nos escribe, para quién nos escribe. Cuestionemos a las escuelas, a los profesores, las modas, por qué son modas, por qué las seguimos, por qué no. Y debemos cuestionarlo todo, porque no porque lo diga un libro está bien. Yo cuando leí el de Adrian Shaughnessy en 2007, decía que lo único que necesitaba era ser talentoso, ser un buen diseñador, y así van a llegar las cosas, ¿no? Y obviamente uno lo cree porque no sabe nada, ¿no? Y te das cuenta 10 años después que no es cierto, que su realidad, tal vez su realidad en Inglaterra, tal vez sea así, pero nosotros no estamos en Inglaterra, nosotros no estamos en Europa, nosotros estamos en México, estamos en Latinoamérica, entonces es importante crear nuestro propio criterio, nuestra propia historia y sobre todo cuestionar las visiones hegemónicas y voltear a Sudamérica, Asia, África, otros lugares, porque no todo es Europa o Estados Unidos. Y ya. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Y una pregunta, al principio hablabas de las colaboraciones y también comentaste que tu personalidad es muy controvertida, entonces también un poco de la mía. Y quería saber cómo fue esa primera colaboración, cómo te encontraste, cómo fue, cómo te pediste. Ajá. Es que justo el último en ese momento se da un terror y una intenso, entonces quiero saber cómo fue, qué tú pudiste dar con ese paso. Muchas gracias. ¿Cómo fue? Pues creo que si pudiera decir algo es, creo que le debo mucho a Twitter y a Instagram. Cuando conocí a Marco Colín y empecé a trabajar en publicidad, eh, básicamente yo lo escribí por Twitter, ¿no? Cuando Twitter era divertido, ¿no? Hace mucho, hace como 10 años. Eh, entonces, prácticamente le escribí, ¿no? Así de, hola, soy Eric, hago esto, ojalá algún día podamos colaborar juntos. Y no fue inmediato, pero empezamos a mandarnos links, oye, tal vez esto te puede gustar, ¿sí? O vi esto, mira cómo ves. Entonces, el no tenerlo enfrente y tener el teclado en medio era como mucho más fácil para mí, no tener pena, ¿no? Al final pues, solo hay de dos, no te contestan o no te contestan, ¿no? Entonces, si no me contestaba, pues era de, bueno, pues ni modo. Y al final sí me contestó. Y Laika fue igual, o sea, yo los conocí en un abierto mexicano de diseño, yo creo que de los primeros, y los empecé a seguir en Instagram. Y les escribí, compré una libreta y les dije, están increíbles, me gustan mucho, ojalá algún día podamos hacer algo. Y ellos me dijeron, bueno, me empezaron a seguir, ¿no? Dijeron, no, es que también lo que tú haces está muy padre, pues hagamos algo. Y así fue. O sea, como que fue básicamente ser sincero, ser directo. Creo que si hay algo que podría decir es, pues ser muy claro, ¿no? Y muy sincero siempre desde el inicio. No querer ser algo que no eres. A mí nunca me ha gustado decir, yo hice esto y que mi primer cosa que diga, yo hice la identidad del Cervantino y uy, no, o sea, pues no. Al final es solo un proyecto y lo que te avala es mucho trabajo. Y entonces la gente se da cuenta de eso, ¿no? Cuando tú eres sincero y cuando eres pues sí, como muy directo y así fue también con Alejandro. O sea, sé que no me preguntaste de eso, pero eh, cuando yo estaba trabajando en publicidad, yo estaba harto de trabajar en publicidad porque nunca me ha gustado. Entonces, no es la típica publicidad, porque además era publicidad política. Entonces, yo estaba un poquito harto.
había pasado lo del temblor, ya estaba como muriendo por dentro. Entonces, una vez justo Alejandro sacó un post en Instagram del manual que hizo para la presentación de la nueva identidad de Ambulante, creo, y a mí me encantó. Le dije, wow, está increíble esto. Eh, invítame a trabajar, ¿no? Y así a los 5 minutos, y no es mentira, de verdad, eso sí es cierto. A los 5 minutos me escribió, dijo, ¿de verdad? Y así de, sí, pues nos vemos mañana. Y así de, bueno, este, obviamente ya nos seguíamos, ya conocíamos nuestro trabajo. Si tú conoces a Alejandro, lo que él hace es opuesto totalmente a lo que yo hago. Y cuando hablamos la primera vez, yo le dije, es que yo no sé ilustrar, yo no sé hacer lo que tú sabes. Y así de, pues qué bueno, porque eso ya lo hago yo, ¿no? Yo quiero a alguien que haga algo que no haga yo, ¿no? Entonces, ahí es cuando esta, de nuevo, repetitivo, pero esta simbiosis se cumple, ¿no? Porque cuando tú ves el trabajo del taller, tiene este feel de algo manual y algo muy eh, expresivo, pero de repente sí es como pues muy estilo modernista, de repente, sobre todo en Kurimansuto, en algunos libros, y pues es justo eso, confiar, ¿no? Confiar en el otro y no solo que el otro confíe en ti, sino que tú también confiar en el otro y ser muy, muy claros desde el principio de que tú que estás buscando de esa colaboración y ser siempre muy así, ¿no? Muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué?